Ahí están mis datos personales, en mi correo institucional. Ustedes ya saben que es del ciclo 7. Ya les expliqué también la manera como vamos a calificar. La bibliografía les dije que era el reglamento. Miren, ve, el Reglamento Nacional de Edificaciones es la base para todo lo que es urbanizaciones y edificaciones. El que hace un proyecto de edificación tiene que basarse en el reglamento. El que revisa el proyecto de edificación tiene que basarse en el reglamento. El que ejecuta el proyecto, o sea, el que construye una edificación, tiene que basarse en el reglamento. El que supervisa tiene que basarse en el reglamento. Y el de la entidad, si es que tiene que sacar un permiso ante una entidad que es la municipalidad, tiene que basarse en el reglamento. Entonces, por eso se tiene que hablar un solo idioma. Entonces, por eso es que me he permitido conocer el reglamento en lo básico, ¿ok? ¿Por qué lo básico? Porque no vamos a entrar a las especialidades. No vamos a entrar a la especialidad en arquitectura, lo básico nada más. Lo básico, lo que necesitamos para... nosotros, en su trabajo, ustedes van a ver que necesitan hacer los planos de una edificación. Entonces necesitan lo básico de arquitectura. Necesitan lo básico de cimentaciones, de suelos, ¿no? de eléctricas, de sanitarias. También necesitan estructuras, ¿no? Como le digo, no vamos a hacer diseño del acero, todas esas cosas, pero van a hacer los planos con sus dimensiones de columnas, de vigas, de techo, ¿ok? Entonces, de esa manera, y también procesos constructivos, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en la construcción? ¿Ok? Consideraciones básicas. Entonces, vamos a ver dos cosas acá. Habilitaciones urbanas y edificaciones. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué habilitación urbana conocen ustedes acá, por ejemplo? Acá hay habilitaciones urbanas y se están proyectando otras, ¿no? Entonces, hay que... esas habilitaciones urbanas tienen que ceñirse de acuerdo a normativa, y esa normativa está dentro del reglamento. Para sacar un permiso ante la municipalidad hay que tener un plan de vías, un plan de electrificación, un plan de saneamiento, ¿no? De una habilitación urbana. ¿Ok? Entonces, a ver, dígame una habilitación urbana. Alguien que me diga que conozca una habilitación urbana. Fonavi, ingeniero. ¿Cómo? Fonavi. Fonavi, exacto. Fonavi es una habilitación urbana que fue construida, me parece, en la época de Belaúnde, me parece. Y tuvo todo un plan, sus calles, sus pasajes peatonales, vehiculares, su parque, sus plazas sus canchas deportivas, ¿no es cierto? O sea, todo un plan, todo un área que tuvieron que hacer un diseño para construcción de casas, me parece que hasta 2 pisos, 3 pisos, pero ya cada propietario lo ha ido construyendo ya de más pisos, si es que ha querido, ¿no? O si no, simplemente viven ahí en un piso.
ahí, por ejemplo, vive el ingeniero Miguel Mendoza, por ejemplo, vive con Avi, ¿no? Entonces, eso fue una habilitación urbana planificada. ¿Ok? Tiene su agua, su desagüe, tiene su electrificación. Bonito, ¿no? O sea, bonito ir y vivir en algo ordenado. Otra habilitación urbana que conozcan. San Francisco, ingeniero, pero es de bienes y raíces. San Francisco, ¿por dónde queda? De la carretera del kilómetro 10, entrando. Ya. Casi Kilómetro por 10. llegar a Cachibococha. A la derecha. Ajá, a la derecha. 9, 10, ya. Ya, entonces, exacto, es una habilitación urbana privada que un empresario compra un área determinada, hace su plan urbano y empieza a vender lotes, ¿cierto? Bienes raíces, como dice su compañera, y el que quiere pues compra su lote, pero el plan está en que tiene que tener las calles con sus dimensiones de acuerdo al reglamento. Tiene que tener un plan de electrificación, tiene que tener un plan de saneamiento, agua y desagüe. Tiene que tener un plan, es más, puede tener un plan de educación, de repente para centros educativos. Tiene que tener un plan para salud, de repente posta. Tiene que tener un plan recreativo, ¿no? Sus parques, ¿verdad? Entonces, de repente a veces se ve en otras ciudades para supermercados, ¿no? También de repente la habilitación urbana es más grande, más amplia, entonces no tendrían la obligación de venir al centro, ¿no? Sino también ahí podría haber un supermercado. Y a veces otras cosas, ¿no? Como centros comunales o algo. Pero es todo un plan. Ni así sea privado, es todo un plan urbano. ¿Ok? Entonces, más o menos ya tienen la idea de que vamos a ver dos situaciones. Y lo otro también que vamos a ver son las edificaciones, ¿no? Por ejemplo, edificaciones significantes acá en Pucallpa. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, díganme una que haya sido muy diferente, pues, ¿no? O sea, de más de 3, 4, 5 pisos. El Calúa. Ya. Otro. Calúa, a ver. El Ya, Hotel ok. Sí, Río sí, sí. también. El Hotel El Río, Hotel ingeniero. Río, exacto, el Hotel Río. Otro. Uno falta, un hotel. Casa Andina. Casa Andina, por supuesto. Casa Andina es una de las edificaciones que lo hizo, estuvo ahí trabajando un arquitecto conocido y un ingeniero conocido también, ingeniero Barreto, por ejemplo. Casa Andina tiene sótano y fue un reto hacer ese sótano porque se inundaba. Había filtraciones, tenían que hacer un muro de contención, querían hacer bombeo. Era un reto, ¿no? Yo estuve mirando un poco esa parte de la cimentación. Pero bueno, lo sacaron. Lo sacaron con profesionales de acá, de la zona, con ingenieros que conocen la realidad de acá. Porque los ingenieros que vienen de Lima, o de la costa, o de la sierra, como yo que vengo de Cajamarca, no conocemos esos problemas. Pues. Y yo tuve muchos inconvenientes para aplicar cimentación acá en la selva, porque nunca me enseñaron esa parte. En Cajamarca el suelo es estable,
tiene buena resistencia. Y me encuentro acá con esto, ¿no? Entonces tuve que rediseñar, estudiar nuevamente. Y llevé algunos cursos en el Colegio de Ingenieros y para familiarizarme con todo esto, ¿no? Pero son cosas que acá en la universidad sí se enseñan, miren, ¿ya? Al menos la experiencia, ¿no? Porque poca bibliografía hay también. Pero en pavimentos, por ejemplo, los pavimentos que se hacen acá son muy diferentes a los que se hacen en Huánuco. ¿Por qué? Por el suelo. Tenemos un suelo con una capacidad portante muy baja. Muchas veces yo he tenido que hacer proyectos sobre rellenos, ¿no? Rellenos de más de 15 metros de profundidad. Y no hay bibliografía para eso. Entonces teníamos que coger bibliografía internacional o con experiencias, pero yo siempre, y eso es lo que les recomiendo, que cuando sean profesionales sean asequibles a los especialistas. ¿Ya? Es una recomendación que yo les doy. Y yo lo que hacía, veía al especialista. Vi a un especialista en Terramech, el ingeniero Lindon, que se dedica a eso, a vender geotextiles. Vi a un especialista en pavimentos, no me acuerdo ahorita, un ingeniero de Huánuco, que estaba haciendo doctorado en pavimentos. Vi un especialista en estructuras. Yo era jefe de proyecto. Como jefe de proyecto se supone que tenía que saber de todo. Sabía de todo, pero lo básico. Pero para cuando entrábamos a problemas, ya los especialistas eran los que tenían que poner su punto de vista. Entonces, este especialista de pavimentos era un ingeniero muy capaz, con mucha experiencia. Entonces, entramos a hacer diseños en mi oficina, nos reuníamos 5 personas, 4 especialistas y yo como jefe de proyecto. Y sacábamos alternativas de solución. El ingeniero de pavimentos me dijo, ¿y cómo una lancha no se hunde en el agua? Me dice, ¿cómo una lancha no se hunde en el agua? ¿Y por qué tiene que acá un pavimento hundirse en un suelo de baja capacidad? Si el agua es la capacidad casi nula. Entonces, bajo ese concepto, empezamos a hacer el diseño de un pavimento. Con Terramech, haciéndolo como una barcaza, ¿no? Por partes, pues todo un proceso de diseño. Y ahí está el pavimento. Es una calle en el barrio Santa Rosa que se va hacia la Maple, creo que es esa parte. Y ahí está, lo hicimos sobre una quebrada, ese pavimento, y no está fallando, ya son más de 10 años ya pasó la vida útil de la garantía. Yo fui el que hice el expediente técnico, pero hay que ser asequibles a los que conocen. Hay que preguntar, no nos demos de ingenieros que sabemos todo, que lo sabemos todo, no. Hay que preguntar y cada vez va mejorando la experiencia, pero con el conocimiento básico. Por eso es que yo en esta parte en reglamento vamos a ir dando los conocimientos básicos y la experiencia ya la van a tener en el campo, cuando salgan en el campo. Por ejemplo, la carretera Yarina a San José, varios alumnos, compañeros de ustedes, han trabajado ahí, porque en prácticas preprofesionales yo les obligo que tengan por lo menos 200 horas de prácticas preprofesionales. Y muchos se han ido ahí, otros se han ido a edificaciones, otros se han ido a saneamiento y han salido ya escuajados en la práctica, ¿no? Y la otra recomendación que también les doy
es que trabajen en sus vacaciones. Trabajen, aunque sea gratis, trabajen, alumnos. Yo desde el segundo año de universidad empecé a trabajar en mis vacaciones, gratis. No gratis, ¿no? Con 300 soles mensuales. Al tercer año ya me pagaban 600 a 900 soles. Al cuarto año ya me pagaban 1.500 soles. Y ya salí como asistente del residente. En la misma compañía, era una compañía carretera, de mantenimiento de carreteras, como decir, mantenimiento de carretera Pucallpa, Tingo María, ¿no? Y todas mis vacaciones ya yo me iba ahí y ellos me recibían. Entonces, pero por eso es que ya desde universidad yo he venido trabajando. Y eso les va a dar a ustedes una visión más panorámica de la construcción. ¿Ok? No se desanimen, trabajen siempre. Hay mucho trabajo ahorita en proyectos, en expedientes técnicos, saneamiento. Por ejemplo, mi hermano está trabajando en el Ministerio de Vivienda y ve la parte de saneamiento, sector 11, sector 12, y crean otros, Campo Verde, está en Curimaná, y ahí ven a mis alumnos que han estado haciendo prácticas y han estado ahí también, y siguen ahí, pero ya no haciendo prácticas, sino que ahora ya están trabajando, ¿no? Ya les están pagando. Pero desde el momento que los mando a hacer prácticas, ahí ya los van viendo, y la Universidad Nacional de Ucayali tiene buen prestigio, ¿eh? con los alumnos. Recomiendan bastante a los alumnos de la Universidad Nacional de Ucayali. Entonces, por ahí tienen un punto verde, ¿no? Listo. Entonces ya más o menos tienen la idea de lo que es habilitación urbana y edificación, ¿no es cierto? En habilitaciones urbanas vamos a ver componentes estructurales, saneamiento, energía eléctrica, comunicaciones, de repente no mucho, pero un poquito de energía eléctrica puede ser, ¿no? Porque en instalaciones eléctricas no les enseñan eso, pues en instalaciones eléctricas les enseñan en una edificación nada más. Pero, ¿y cómo es la parte eléctrica en una habilitación urbana, no? Y en edificaciones sí ya viene todo lo que ustedes conocen, arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas y mecánicas, ¿no? Y últimamente ya hay otras especialidades, ¿no? Comunicaciones, por ejemplo, en una edificación. Ya se hace planos de comunicaciones, se hace planos de aire acondicionado, por ejemplo, ¿no es cierto? Se hace planos también de cuando hay instalaciones mecánicas también. Eso lo vamos a ver ya más adelante. Ahí tenemos. Esta es una habilitación urbana. Entonces tiene que tener en cuenta las calles, las calles principales, calles secundarias, pasajes, una zona recreativa, ¿no es cierto? Una plaza. Todo esto es una habilitación urbana, ¿no? Y esto es una edificación. Como ustedes ven, edificaciones de repente para departamentos, ¿no? Múltiples usos, ¿no? Entonces, la diferencia entre una habilitación urbana y una edificación. Listo. Hasta ahí, en todo claro lo que es habilitación y edificaciones. ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora, derechos y responsabilidades. Cuando alguien quiere hacer una edificación, tiene que pedir permiso a la municipalidad provincial, o a la distrital si es que está implementado, porque la municipalidad provincial por obligación tiene que tener su área de, ¿cómo le llaman? Hay un área ahí en la municipalidad.
Bueno, un área donde tienen que darle los permisos correspondientes para que hagan una edificación o una habilitación urbana. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a hacer eso? Va a ser una persona natural o una empresa. Como dijo su compañera, hay una empresa en el kilómetro 10 a la derecha de bienes raíces, es una empresa, ¿no es cierto? Entonces el propietario va a ser una empresa. Pero también alguien quiere hacer su casa o quiere hacer su hotel, entonces es una persona natural. Entonces el propietario puede ser una persona natural, jurídica, puede ser una entidad pública, ¿no es cierto? El gobierno regional quiere hacer una posta, entonces también tiene que tomar un permiso, tiene que tener el permiso de la municipalidad o privada, ¿no es cierto? Que tiene que tener un registro de propiedad de habilitación urbana o edificación. ¿Ya? Para ambos, este propietario puede ser persona natural o puede ser una persona jurídica. La persona jurídica se le llama una empresa que está constituida, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus derechos del propietario, sus responsabilidades del propietario? Explicar a los profesionales responsables, ¿no? O sea, si están haciendo el expediente, a ese profesional responsable tiene que explicar las características cualitativas y cuantitativas de sus necesidades. Yo quiero hacer un hotel, dice el dueño. Esto quiero hacer. En la mañana vino un propietario de Nechuya, quiere hacer una edificación de 2 pisos. Y bueno, pues se le hizo la cotización. Y en la mañana vino y me dice, yo quiero hacer esto en mi primer piso y quiero hacer esto en el segundo piso. Entonces, el propietario es el que tiene que entregar al profesional responsable sus necesidades, ¿no es cierto? Definitivamente, el profesional tiene que orientarlo, ¿no? Técnicamente. ¿Qué más? Facilitar documentación y resolver las consultas realizadas por el profesional responsable. O sea, la documentación que él tiene que tener de su propiedad, ¿no es cierto? De registros públicos y su planito y cualquier otro documento que él tenga. Entonces él tiene que facilitar una copia de esos documentos, ¿no? Y yo como profesional, por ejemplo, le pregunto, ¿no? Y al costado quién vive, y qué, si quieres una cochera, no quieres una cochera, qué quieres hacer en la parte frontal. Entonces es el profesional responsable. Deberá firmar todos los documentos del expediente técnico, el dueño. Estamos con el propietario ahorita, tiene que firmar todo, él tiene que ser responsable, junto con el profesional responsable. Puede reemplazar a los profesionales responsables por otros profesionales. O sea, él dice, no, tú no me estás cumpliendo, yo te cambio. Y él tiene todo su derecho de cambiar. Podrá encargar la ejecución de proyectos de ampliación, remodelación o refacción a profesionales distintos. O sea, si el profesional responsable hizo una edificación, pero quiere ampliar, no está en la obligación de contratarlo al mismo profesional responsable. Puede contratar a otro, a un tercero, ¿no? Está obligado a conservar la edificación en buenas condiciones, a no destinarlas a usos distintos, a no realizar modificaciones. ¿Por qué? Porque el permiso que sacó ante la municipalidad dijo, voy a hacer un hotel de 3 estrellas. Muy bien, así sacó el permiso, así se edificó, así se hizo el proyecto. Entonces él solito no puede decir, no, quiero hacer una modificación acá, quiero hacer una cochera acá, quiero hacer 2 pisos más. No, tiene que volver a hacer otro permiso, a solicitar otro permiso, ¿no? Él está obligado a conservar la edificación. ¿Listo? Hasta ahí algunos puntos que hemos sacado del propietario. Ahora, de los profesionales responsables del proyecto. Ahora ya entramos con el proyecto. ¿Ok? Ya el propietario dijo, yo voy a contratar con usted, ingeniero, hágame una rebaja y vamos a hacer el proyecto con usted. Entonces nosotros nos convertimos en los profesionales responsables del proyecto.
¿Qué condiciones tiene que tener el profesional responsable? Debe estar colegiado y habilitado, ¿ok? O sea, yo, ingeniero, no solamente tengo que estar con mi colegiatura. Mi colegiatura es el CIP número 52440. No, señor, no solamente eso. Tienes que estar habilitado, o sea, tienes que estar pagando mensualmente 22 soles, me parece, el Colegio de Ingenieros. Eso, el Colegio de Ingenieros te da un certificado de que estás habilitado. Igualito el Colegio de Arquitectos del Perú. ¿Por qué? Porque en estos proyectos, ¿qué ingenieros intervienen? En el de estructuras, el ingeniero civil. En la arquitectura, el arquitecto. En el de eléctricas, un eléctrico. Y en el de sanitario, es un ingeniero sanitario. Entonces, son ingenieros y arquitectos, ¿cierto? Entonces, tienen que estar habilitados. Acá dice, puede ser arquitecto, ingeniero civil en estructuras, sanitario, eléctrico o electromecánico. Y otros especialistas como en gas, en redes de información y otros. Deben firmar planos los especialistas, los profesionales responsables. Firmar los planos, las especificaciones y demás documentos sustentatorios. Si es arquitectura, tiene que haber planos de arquitectura, tiene que haber especificaciones de arquitectura, tiene que haber una memoria de arquitectura. Entonces, todo lo que es arquitectura, lo firma el arquitecto, ¿cierto? Igual de las otras especialidades. Son responsables por las deficiencias, errores e incumplimiento de las normas, definitivamente. Por eso que nosotros vamos a enseñar normas, porque cada quien es responsable si es que no se está cumpliendo la normativa. Ya firmó y está en contra de la normativa. ¿Quién es el responsable? Es el ingeniero especialista o el arquitecto. Las personas jurídicas constituidas como empresas de proyecto son solidariamente responsables. Claro, porque, por ejemplo, yo puedo coger como ingeniero, puedo coger un proyecto como ingeniero, pero también puedo coger un proyecto como empresa, ¿no? Tengo una empresa que se llama el PESA Construcciones. Entonces, yo le digo, ¿sabe qué? Este proyecto lo va a hacer la empresa, el PESA Construcciones. Pero esa empresa tiene sus especialistas. Entonces, las personas jurídicas constituidas como empresas de proyecto son solidariamente responsables. No quiere decir que la empresa no va a ser responsable, igualito va a ser responsable. Lo coja el proyecto como Eleuterio o lo coja como el PESA Construcción, ¿no? ¿Cierto? A ver, ¿qué más? Tienen derecho a supervisar la ejecución de las obras que proyectan para la verificación de su proyecto, tengan o no contrato para este fin. Listo. El profesional responsable del proyecto, o sea, acá estamos a nivel de proyecto, ya, listo, yo hago, por ejemplo, para este señor de Nechuya, yo le hago su proyecto, mis especialistas son el arquitecto ¿cómo se llama? Joel Quispe, el estructurista, el ingeniero Devin, el sanitario, el ingeniero Miguel Mendoza, y el electricista, el ingeniero Lizar Saburú. Ahí está. Ellos son los que han hecho el proyecto, han firmado los planos, todo. Hasta ahí se terminó la etapa del proyecto. Y cuando se está construyendo la obra, entonces estos especialistas pueden ir, contratados o no, a ver si se está cumpliendo lo que firmaron en sus planos en el proyecto, ¿no? Ellos, o sea, si van y le dicen, no, usted no puede entrar, no, sí podemos entrar, acá en el reglamento lo dice. Tienen derecho a supervisar la ejecución, porque no vaya a ser que en el proyecto pongamos una zapata de 5x4 y en la ejecución la estén poniendo de 3x4. Y cuando haya deficiencias estructurales, no se ve pues, la zapata está enterrada, ¿no? Pero entonces el ingeniero Devi puede ir y decir, no señor, acá en el proyecto dice 5x4, no de 3x4. Así es que, si ustedes lo hacen así, no es mi responsabilidad. Porque imagínense que se esté asentando una columna del Casa Andina. ¿A quién le echan la culpa? Al proyectista, al que lo ejecutó.
¿cómo sabemos quién es el responsable? Si se trata de una cimentación, de una zapata que está enterrada, ¿no es cierto? Entonces, estos profesionales que hicieron el proyecto tienen el derecho de supervisar, sean contratados o no en la ejecución de la obra. ¿Está claro? Del gerente del proyecto. Miren, para ser gerente de un proyecto no es cualquier persona, alumnos. No es cualquier persona, o sea, yo gerencio ya, pues no hay muchas empresas que son gerentes que no son profesionales, ¿verdad? Y se tiene muchos problemas con ello. Yo he tenido, cuando estaba en la dirección de transportes, con empresarios que no son profesionales y quieren hacer las cosas como si estuvieran en su casa, ¿no? En su terreno. No es así, pues. Para ser gerente de proyecto, acá están los derechos y responsabilidades. Puede ser una persona natural o jurídica que por la magnitud se encarga de administrar la ejecución del proyecto en todas sus etapas. ¿Ok? Se encarga de la administración del proyecto. ¿Qué más? Tiene que tener título profesional. Esto está en el reglamento, alumno, no lo estoy inventando yo, ¿eh? Capacitación, experiencia suficiente, habilitado. ¿Ok? O sea, tiene que ser un profesional. Debería ser un ingeniero civil, pero como es administración, puede ser un administrador, ¿no es cierto? Pero que tenga capacitación en edificaciones, que tenga experiencia, que haya administrado algunas obras, algunas edificaciones, algunas habilitaciones urbanas, ¿ok? Disponer de profesionales calificados, o sea, tiene que tener manejo administrativo, resolver contingencias, cuando hay problemas. Como les digo, por ejemplo, en el caso Andina, el expediente me parece que lo hicieron así rápido, y cuando se fueron a ejecutar, acá estábamos hablando del gerente de proyecto. Cuando se excava, te encuentras con problemas de rellenos, más excavas, en la sierra, por ejemplo, mientras más excavas, más duro es el terreno, más capacidad portante tiene el terreno. Te encuentras con roca finalmente. Pero acá, mientras más excavas, te encuentras con terreno más débil. Sigues excavando, más débil. Entonces es una contingencia. Entonces este gerente de proyecto tiene que tener esa capacidad de resolver esos problemas, coordinando con los especialistas, ¿no? Como les decía yo en esa experiencia del pavimento, coordinando con los especialistas en pavimentos, en terramecho, con el de suelos. El de suelos no quería firmar nada. Pucha, que era una bronca, que un muy buen ingeniero. Yo trataba con ingenieros, ¿ah? En suelos, con ingenieros, no con técnicos que como han hecho sus calicatas hace tiempos, ya son los excelentes, ¿no? Yo trataba con ingenieros de suelos, y esos ingenieros se van con su retroexcavador a hacer su calicata, y ellos miran, y ellos dan las recomendaciones. Entonces, hay que tener ese manejo administrativo, la muñeca administrativa, para que sea gerente de proyecto. ¿Qué más? Definir modificaciones. Tiene que tener la capacidad de decir, si el especialista recomienda una modificación, él tiene que saber definir, porque alguien tiene que definir, ¿no? Exigidas por la supervisión, revisión y aprobación del proyecto. ¿Okay? Entonces el gerente de proyecto no es cualquier persona. Tiene que tener una experiencia, capacitación y ser un profesional. Ahora vamos con el arquitecto. Seguimos con derechos y responsabilidades. El arquitecto es responsable de la calidad arquitectónica, cálculo de áreas, dimensiones de componentes arquitectónicos, especificaciones, acabados de obra, cumplimiento de parámetros urbanísticos. Mire, cumplimiento de parámetros urbanísticos. En esto hay que hacerle caso a los arquitectos, en el cumplimiento de los parámetros urbanísticos. Muchas veces, pues,
en las entidades no hay estos profesionales de peso, ¿no? Son jóvenes muchas veces que vienen de otras ciudades. Ojalá acá en la provincial sí, yo creo que ya está más maduro, pero nos vamos a la provincial de Atalaya, a la provincial de Aguaitía, no encontramos, ¿no? Para ver qué parámetros urbanísticos. Acá sí hay, el ingeniero Joel Quispe es uno de ellos, también está el ingeniero Guillén, por ejemplo, que era el arquitecto Guillén, se molestan cuando les dicen ingenieros. Y ellos ven a Pucallpa de una manera panorámica, ven que en la quebrada Yumantay debería ser un gran parque ecológico, ¿no? Entonces tienen otra visión. Entonces eso también es su responsabilidad del arquitecto, ¿no? Y edificatorios exigibles del inmueble y de la compatibilidad de los planos con las demás especificaciones. Ese es su trabajo del arquitecto. Eso, en lo que es arquitectura, no tratemos de hacerlo nosotros como ingenieros y que lo firme un arquitecto. La clásica muchas veces, ¿no? Yo en eso no he permitido mucho, que el ingeniero firme mi plano, no. Yo lo reviso, me da 5 días y las observaciones que te lo hagan, lo vas a levantar y te voy a cobrar tanto. No, que por firmas 50 soles, ingeniero, no, ahí no es. No está, pues, ¿cómo? O sea, para seguir con lo mismo de antes, no, ya no. Y ya, pues, ya no vienen a mí, se van a veces por otros ingenieros, ¿no? Pero no, pues hay que ser responsables, ¿no? Ustedes también van a ser ingenieros en algún momento. Del ingeniero civil, es la parte estructural de la edificación, hay que hacer cálculos. Al cliente de hoy que vino en la mañana, yo le digo, nosotros hacemos cálculos. ¿Por qué? Porque muchas veces se plancha los planos y se pone, por ejemplo, si la edificación necesita solamente una columna de 30 por 30 con 6 fierros de media, o así se calcula y sale así, pero el que plancha los planos le pone de 40 por 40 porque tiene que asegurarse para que no caiga la edificación, pues, ¿no? Le pone de 40 por 40 y le pone 8 fierros de media y listo. ¿Se va a caer? No se va a caer la edificación, pues, porque le está sobredimensionando. Y la idea del ingeniero es asegurarse. Lo que hace el ingeniero es cálculos para que vaya lo que debe ir. No más tampoco porque encarece a la edificación. Entonces yo al cliente, a un señor que me conoce hace un tiempo, ya le he hecho algunos trabajos de topografía. Lo veo por acá al topógrafo, unos compañeros. Muy buen muchacho topógrafo, ¿cómo se llama? Wesenby, creo que no lo conocen ustedes. Muy bueno en topografía, incluso está con ¿cómo se llama? Topografía con dron. Me hizo un buen trabajo, muy buen chico. Entonces, se hace cálculos, ¿ok? Se le da al calculista para que te y seguro, tranquilo, no estás durmiendo, se caerá, será, no será, no. Dimensiones de los componentes estructurales, especificaciones, consideraciones de diseño sismorresistentes, compatibilidad del estudio de suelos. Eso es bastante recomendable que el estudio de suelos se lo haga un ingeniero, ¿ya? O si lo hace un laboratorio, pero que lo firme un ingeniero. ¿Está bien? Del ingeniero sanitario, electricista, electromecánico, bueno, ya pues esas son sus especialidades, ¿no es cierto? También tienen que hacer sus cálculos, sus dimensiones, sus especificaciones, ¿no es cierto? Cada uno de ellos. De las personas responsables de la construcción, ya, una vez que hasta acá viene lo que es el proyecto, ¿ok? El arquitecto, el ingeniero civil, todo el proyecto.
Ahora entramos a lo que son las personas responsables de la construcción. Ya estamos en la construcción. No sé por qué nos hemos salteado, me parece, la aprobación por la municipalidad, o lo vamos a ver más adelante. De la construcción. Es responsable la persona natural o jurídica, puede ser como persona natural o como empresa. Participan en la ejecución, provisión de bienes y servicios, subcontratación de bienes y servicios, supervisión de obra. Los profesionales responsables de la construcción. A veces se lo hace por administración directa la ejecución. Ya el dueño compra todos los materiales, el ingeniero pide la relación de materiales, contrata los operarios, los albañiles, los oficiales, los peones, o también se puede hacer por subcontratación, ¿no es cierto? Se subcontrata a una persona o a una empresa para que provea de materiales. Desde ahí empieza. Ya, yo, por ejemplo, contrato a Miluska, y a usted se va a encargar de proveer los materiales. Todos los materiales se va a encargar usted de proveer. Muy bien. Entonces Miluska verá de dónde, de qué ferretería, de qué cantera, las mejores. ¿Por qué? Porque el ingeniero le va a pedir los mejores materiales. Y a Alegre le va a decir, usted se va a encargar de todo lo que es mano de obra. Muy bien. Entonces yo contrato a los mejores albañiles, a los mejores operarios en acero, a los mejores operarios en cofrados. Muy bien. Entonces puede ser por administración directa o puede ser por subcontrataciones, ¿no es cierto? Por subcontratación de los bienes y servicios. Incluso hasta la supervisión de obra puede ser subcontratada. O simplemente se pone un supervisor con su equipo de profesionales. ¿Okay? Son las personas responsables de la construcción. Deben demostrar capacidad de acuerdo a su responsabilidad, ¿cierto? Si es arquitecto, ingeniero, aplicar las normas y reglamentos vigentes y respetar obligaciones de su contrato. Tienen que tener un contrato, eso también es la recomendación. Siempre tiene que haber un contrato. Ya no de boca nomás, que eres mi amigo, mi promoción, lo que dicen ustedes, ¿no? Promoción, ven, supervísame. No, siempre tiene que haber un contrato, aunque sea de una hoja. Porque cuando haya problemas, ahí va a decir, usted tuvo un contrato y su responsabilidad fue esa. ¿Okay? Del constructor. Ahora viene del constructor. Puede ser igual una persona natural o jurídica responsable de ejecutar la obra de acuerdo al proyecto y normas vigentes. Disponer de organización e infraestructura para lograr las metas de la obra, ¿cierto? El constructor puede ser una empresa o puede ser un ingeniero. Designar al profesional responsable de la construcción. O sea, el constructor no necesariamente puede ser un ingeniero, puede ser una empresa, como les digo, pero tiene que designar al profesional responsable de la construcción, tiene que ser un ingeniero o un arquitecto, que asumirá la representación técnica del constructor, ¿no es cierto? Por ejemplo, el constructor puede ser mi primo, que es administrador, ya él tiene su empresa y dice, ya yo voy a ser el constructor, pero tú, ingeniero Eleuterio, vas a ser el que me vas a representar. El profesional responsable vas a ser tú. Entonces él se va a escudar en mí, pues, ¿no? Porque él es administrador, dice, pero es empresario, pues. Es empresario. Si ustedes ven esto de bienes raíces que dijo su compañera, no necesariamente es ingeniero civil o arquitecto, es un empresario. ¿Ok? Es un empresario. Puede ser administrador, contador, abogado a veces, ¿no? Pero tiene que tener su profesional responsable en la construcción. ¿Ok? Asignar medios humanos y materiales suficientes es su responsabilidad para cumplir con el plazo, presupuesto y calidad. Formalizar subcontratos de partes e instalaciones de la obra dentro de los límites del contrato. Lo que les decía, ¿no? Subcontratos de mano de obra, de materiales. Entregar al cliente la información documentada de los trabajos
ejecutados. O sea, el constructor no es el dueño, ¿ah? El constructor no es el dueño. El constructor es la empresa que lo va a construir o el ingeniero que va a construir. Depende, pues la obra de repente es una casa de 2 pisos. Puede ser un ingeniero, ¿no? Por ejemplo, yo, Eleuterio Pérez, voy y digo, ¿sabe qué? Yo soy el constructor. Al mismo tiempo soy el profesional responsable, ¿no? Pero, por ejemplo, en Casa Andina, el dueño me parece que no son ni nacionales, los dueños de Casa Andina. Pero contrataron a una empresa para que construya Casa Andina. Es el constructor. Y ese constructor no necesariamente es un ingeniero o arquitecto, es un empresario que tiene que contratar a un profesional responsable. Y entregar al cliente la información, claro, pues, al cliente, al dueño de Casa Andina, tiene que decirle, mira, así hemos ejecutado el Hotel Casa Andina en Pucallpa. Todos los planos, las especificaciones, ¿no? Ya no del proyecto, ¿no? Sino de la ejecución. Muchas veces en la ejecución hay cambios respecto al proyecto. Responsable de las fallas, errores o defectos. El constructor es el responsable. Si hay fallas, el constructor es el responsable. Los defectos, ¿no? Los subcontratos también es responsable. Los materiales defectuosos también, el constructor. Ahora, del profesional responsable de obra. Ahí está, el que ha contratado el ejecutor, ¿no es cierto? El profesional responsable. Es responsable de dirigir la obra, de conformidad con el proyecto, con licencia que lo da la municipalidad y el Reglamento Nacional de Edificaciones. En obras que no requieran licencia de obra, no se requiere profesional responsable. En obras pequeñas, miren lo que dice el reglamento. Hay obras que no se requieren licencia de obra y no se requiere profesional responsable, lo asume el propietario. Miren, ¿ve? O sea, obras muy pequeñas, ¿no? Que no se da, pues, acá en la urbe de Pucallpa, por ejemplo. De repente una casa de un asentamiento humano con, de repente, un piso de madera, ya pues ya el propietario no tiene para pagarle a un ingeniero, ¿no? Entonces no se requiere de licencia y no se requiere profesional responsable. El profesional responsable de obra tiene que tener título y estar habilitado, eso ya lo hemos dicho. De ser necesario, deberá contar con la especialización correspondiente para obras como redes de saneamiento, electrificación, instalaciones industriales, túneles, puentes, otros. Ustedes dirán, túneles, puentes. En una habilitación urbana puede haber túneles y puentes. Ustedes ven en las grandes ciudades, ustedes saben que el reglamento se hace para todo el Perú, pues, ¿no? Y si nosotros nos vamos a Lima nomás, que es la ciudad más grande del Perú, hay puentes en una habilitación urbana. Túneles, no he visto, pero podría haber, ¿no? Entonces, pero si es que va a haber puentes, entonces ese profesional responsable tiene que tener cierta especialidad en puentes. Si no, ¿cómo va a dirigir la obra? Es su obligación administrar los procesos constructivos y cumplir con las pruebas, controles, ensayos e inspecciones necesarias, definitivamente, ¿no? Con los ensayos, las pruebas que se requiere el proyecto, tiene que cumplirlo. Formalizar las subcontrataciones de partes e instalaciones según su contrato. Firmar las actas de inicio y entrega de obra, resolver contingencias, solicitar aclaraciones al cliente, incompatibilidad entre planos y las especificaciones. El profesional responsable de obra. ¿Okay? ¿Qué más? Del profesional responsable, más obligaciones. Es su obligación cumplir con la aprobación de los cambios de obra. Bien, el profesional responsable de obra tiene que tener un ingeniero arquitecto de mucha experiencia, que tiene que manejar todas estas obligaciones, miren, todas estas obligaciones, el profesional responsable de obra, ¿ok? Cumplir con los requisitos de calidad, los códigos, las normas, verificar la recepción de los productos en obra, tiene que vivir en la obra, día y noche, los ensayos, las pruebas,
dirigir la obra con personal calificado, elaborar información de procesos de obra, planear y supervisar las medidas de seguridad del personal, hasta la seguridad de terceras personas, de las que pueden estar pasando por ahí por las obras, que no hay accidentes, de los vecinos, que las obras no afecten a los vecinos, los usuarios de la vía pública, elaborar y entregar al propietario los manuales de operación y mantenimiento, ¿no es cierto? Operación y mantenimiento, en la parte eléctrica, en la sanitaria, manuales. Si el profesional responsable de obra es sustituido por otro profesional, se dará a conocer a la municipalidad. O sea, ante la municipalidad, el profesional responsable es uno. Si hay cambio, tiene que darle a conocer a la municipalidad. Tiene que cumplir los requisitos. Se debe llevar un cuaderno de obra con páginas numeradas. Se anotará instrucciones y observaciones. Se mantendrá actualizado y con las fechas y firmas respectivas. Al inicio de la obra se anotará en el cuaderno de obra nombre de la obra, número y fecha de la licencia de obra, nombre del propietario, nombre del profesional responsable y de cada uno de los especialistas. Además pueden anotar el proyecto, el supervisor y el inspector municipal. Se mantendrá en obra el original y se entregará una copia al inspector municipal. Todas estas cosas tienen que haber, pues el profesional responsable tiene que ser un profesional de experiencia, ¿ok? Del proveedor, algunas cositas, del proveedor de materiales, por ejemplo, ¿no? Demostrar que está calificado, no puede ser un proveedor cualquiera, no puede ser el que provee concreto, por ejemplo. No puede ser un aprendiz, pues, ¿no? Para Casa Andina, por ejemplo, el que provee concreto tiene que ser un proveedor responsable, con cierta experiencia, que cumpla, ¿no? Y que su producto cumple con las especificaciones técnicas, la calidad del servicio y producto determinado, informarse y cumplir con los controles, pruebas, ensayos, asistir al cliente en el uso y mantenimiento del producto o servicio, ofrecer garantías, ¿cierto? Es un poquito para hablar del proveedor, que puede ser un ingeniero, ¿no es cierto? Un ingeniero puede ser proveedor de concreto, pero tiene que cumplir esta situación. Del subcontratista, como les decía, ¿no? Subcontratista. Aclarar aspectos imprecisos con el profesional responsable de obra. Informar la calidad del servicio. Si el subcontratista es de mano de obra, o hay subcontratistas, por ejemplo, puro encofrado, ¿no es cierto? Insumos, qué insumos necesita, recursos. Asesorar al cliente en las pruebas, ensayos, por ejemplo, en el concreto. En el concreto tiene que haber pruebas, tiene que haber ensayos. Cumplir con los códigos, reglamentos, ¿no es cierto?, del subcontratista. Un poco para que ustedes conozcan cómo se desenvuelve esta situación. Ahora, del supervisor de obra. Si el profesional responsable de la obra, que en obras públicas se puede decir el residente de obra, lo que hemos visto arriba, el supervisor tiene que ser mucho, de más experiencia todavía. Porque muchas veces el responsable de obra le pregunta al supervisor, le dice, mira, ve, yo acá creo que debo excavar para llegar a un suelo aceptable 6 metros. Tú, supervisor, ¿me apruebas sí o no? Y el supervisor, si no tiene experiencia, ¿qué le va a decir? Cuando los supervisores no tienen experiencia, son los profesionales que más hacen demorar una obra, porque no definen y no toman decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? No, entonces hay que consultarle al que ha hecho el proyecto, porque en el proyecto solamente está 4 metros de profundidad. Y ahora tú me dices que debe ser 6. Entonces tengo que consultarle al que ha hecho el proyecto. No, pero tú eres supervisor, eres ingeniero, tienes experiencia, tienes capacidad. Defíneme tú. No, hay que consultar el proyecto. Yo he sido supervisor en muchas obras y yo he tomado decisiones. Muy bien, he empezado,
Si no sabía, déjame un par de días, o si no, me iba y veía algún colega que tenía más experiencia que yo, le pedía su opinión, le invitaba a su ceviche, y si le gustaba, sus 2 botellas de cerveza, y si quería me cobraba, no hay ningún problema, pero teníamos que tomar decisiones en 2, 3 días. Listo, hágase así, señor, se anota en cuaderno de obra, y el supervisor es el responsable porque le está dando luz verde a que proceda con 6 metros, o le puedo decir, no señor, hágalo con 4 metros bajo mi responsabilidad. No bajo tu responsabilidad, mi responsabilidad, señor, y lo hago. Ese es el supervisor. Ese es el supervisor que tiene que avanzar la obra. Pero cuando se orina de miedo, le pone peros y nunca toma una decisión. Ya, por eso yo cuando hago algún proyecto, yo prefiero a esos supervisores antiguos, a los más radicales, a los más jodidos. Prefiero a ellos, porque ellos toman decisiones. Que alguien que es muy teórico, pero que no tiene mucha experiencia y que no define, que se orina en tomar decisiones. Esos van a demorar la obra. Lo digo por experiencia. A ver, ¿qué dice el supervisor? Se designará en el caso de obras públicas o cuando el propietario lo estime conveniente. En caso de obras públicas es obligatorio el supervisor. Y en caso de que el propietario que quiere construir de 4 pisos, no tengo plata para supervisor, yo confío en mi ejecutor de obra, en mi profesional responsable de obra, en el residente, se puede decir. Bueno, no hay ningún problema, el reglamento lo dice que sí. Su función es verificar que la obra se ejecute de acuerdo al proyecto. ¿Ok? El supervisor dice, a mí me lo hacen de acuerdo al proyecto, se cumpla con los plazos y costos del contrato de obra. Pero no siempre, pues, sobre todo en cimentación, no siempre se dan las situaciones de acuerdo al proyecto. Pero de ahí para arriba, ya cuando estás del primer piso para arriba, generalmente sí pues ya tiene que hacerse de acuerdo al proyecto, porque ahí, ¿qué podría excusarse? De ahí para arriba, pues los planos. En cambio, del primer piso para abajo, no se sabe, pues de repente en el proyecto dice que tienes un suelo resistente, has hecho unas cuantas calicatas y dice que tienes un suelo resistente de 0.8, pero cuando avanzas, ya haces la excavación masiva y quieres hacer un sótano, y en el proyecto solamente han hecho 3, 4, 5 metros de profundidad, pero para el sótano tienes que hacer 10, 15 metros de profundidad, te encuentras con otro suelo, ahí hay que tomar decisiones. Lo que hacen los supervisores es llamarlo al proyectista y decirle que haga un nuevo diseño. Se demora mínimo 20 a 30 días. Pero cuando el supervisor tiene experiencia, ahí nomás toman decisiones. No lo llaman al proyectista. ¿Ya? Será un profesional especializado en la materia y podrá ser uno de los profesionales responsables del proyecto, el supervisor. O sea, si el proyecto, por ejemplo, el ingeniero, el estructurista, el ingeniero de BIM, él ha hecho el proyecto, ¿puede ser supervisor? ¿Sí o no? Aquí me dice, a boca de urna. A ver, Juan Vargas. Sí, ingeniero. Si el ingeniero de BIM hizo el proyecto, ¿puede ser supervisor de la obra? No son diferentes etapas de contratación. Puede haber supervisor del mismo expediente y supervisor de ya la ejecución de obra. Creo que son autoridades diferentes. Diría que no. No. A ver. Gabriel Alegre. Ingeniero, yo diría que sí, porque he visto casos en que el mismo que hace proyecto es el supervisor. Como ejemplo los he visto. Yeah. Fosa. Me parece que sí también podría ser
Este, Ok, sí. Yanela Mendoza. También creo que sí, ingeniero. A ver. Acá está bien claro, pues, alumnos. Será un profesional especializado en la materia y podrá ser uno de los profesionales responsables del proyecto. Con mejor razón, ¿no? Como les decía, si el ingeniero de BIM hizo la parte estructural, entonces, en el momento de la ejecución, si yo fuera el responsable de la ejecución, yo lo contrataría a él mismo para que supervise el proyecto que él hizo, para que no se cambie nada. Y si es que se cambiara algo, él mismo tiene que cambiarlo, pues mejorarlo, ¿no? Entonces sí se puede, el reglamento dice que sí, sí puede ser, uno de los profesionales que hace el proyecto puede ser el supervisor de la obra. ¿Ok? El responsable de revisar la documentación del proyecto, planificar, asistir previamente al propietario, calificar al personal del contratista. El supervisor puede decir, hay algunos albañiles, algunos son medios fregados, ¿eh? Hay que tener carácter, el ingeniero tiene que tener carácter. Yo me he chocado con contratistas que tienen unos albañiles que no hacen caso. Yo le digo al albañil, mira, compadrito, acá me vas a poner solamente 8 baldes por bolsa de cemento. Y no te hacen caso, te ponen 10 baldes. Entonces el concreto va a salir pobre, ¿no? Oye, compadre, pero yo te he dicho que le pongas 8. No, ingeniero, yo le pongo 10 y punto. Ah, muy bien. Se lo llama al responsable de la obra, le va a saber qué ingeniero, y lo anoto en cuaderno. Tal persona tiene que ser destituida. No puede seguir trabajando en esta obra. Por tal razón. Porque va a afectar en la calidad del concreto. No, pero que disculpe, no, señor. Retírese a ese personal. O si no, paraliza la obra. Tiene que ser el supervisor. Así ese carácter tiene que tener. Y hay no muchos, pero hay algunos que son así. O sea, son lo máximo, son muy buenos operarios, pero son malcriados. Pero también hay que saber, ¿no? Hay que saber, porque a veces nosotros como ingenieros queremos que nos hagan caso y a veces ellos tienen la razón, ¿no? Entonces hay que saber decirles, ¿por qué tú lo haces así? Ingeniero, muchas veces yo me he chocado con esos tipos de albañiles también, a veces encofradores. ¿Por qué lo haces así? Ingeniero, porque si lo hago de esta manera, como dice el plano, voy a tener este problema, no va a ingresar el concreto, va a haber cangrejera. Ah, muy bien. Pero mejor te recomiendo que lo hagas de esta manera. Entonces uno se pone de acuerdo ya. Pero hay algunos que son atrevidos, pues, ¿no? Y dicen, no, yo pues lo hago así, punto. No, retírese. Tú lo votas a uno, los demás se alinean. Así de simple. A los votas a un malcriado, los demás tienen que alinearse. Esa es la calificar al personal del contratista, del proveedor también. A veces te traen hormigón mezclado con arena. En una tienes que sacarlo. Y nunca más contratarlo a ese proveedor. ¿Ya? El proveedor tiene que traerte buenos materiales. El hormigón como debe ser. ¿Qué más el supervisor? Asegurar la ejecución de las pruebas. A veces las pruebas, ¿cómo hacen las pruebas? Ya van a sacar la prueba, ahí le ponen más cemento. ¿No? Yo como supervisor, ¿qué hago? Ahí estoy con mis pruebas. Y en cualquiera de las tandas que hacen el trompito, cualquiera, así, al azar, ya, esta sácamelo. No, ingeniero, hay que prepararlo, no, compadre. Esta sácamelo. Si te sale mal, es tu problema. Entonces ahí ellos ya se cuidan, ¿no? Experiencia de trabajos, ¿no? Emitir reportes que señalen el grado de cumplimiento del proyecto. El grado de cumplimiento del proyecto, estás atrasado, el proyecto está atrasado,
está adelantado, está dentro del programa, participar en el proceso de recepción de las etapas del proyecto, se puede recepcionar por etapas, la etapa de arquitectura, la etapa de estructuras, la etapa de eléctricas, ¿no es cierto? O la etapa de los 5 primeros pisos, ¿ok? Ahora vienen de las municipalidades. Son responsables de contar con los instrumentos de planificación que definan los parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Ok? O sea, ellos tienen que tener una oficina, tienen que tener los planos de la ciudad, de su jurisdicción. No cosa que cuando quiera una empresa hacer una habilitación urbana, entonces la municipalidad tiene que decirle ya, pero bajo estos términos, porque así está mi plan urbano. Así ya está diseñado mi plan urbano. Acá tienes que dejarle el espacio de la quebrada, acá tienes que dejar un parque, así está mi plan urbano. Entonces, eso es lo que tiene que tener la municipalidad. Brindar los instrumentos técnicos de planificación, edificación y administrativos de las urbanizaciones, de las habilitaciones urbanas y de las edificaciones a los propietarios, a los profesionales y al público en general. O sea, tiene que informar la municipalidad. ¿Okay? Dar celeridad, simplificar los trámites de consultas y autorizaciones. Este es un problemón, las consultas. Muchas veces se presenta un proyecto, lo observan, se levanta observaciones, nuevamente lo observan o se demoran. Sinceramente, ojalá en la provincial hayan avanzado porque también se estaba dando esto. Emitir los certificados de parámetros urbanísticos, otorgar las autorizaciones para la ejecución de las obras, es su responsabilidad de la municipalidad. Suspender las autorizaciones. También se puede suspender autorizaciones, ¿sabes? Que no lo están haciendo de acuerdo al proyecto. ¿Qué más? Son responsables de fijar los requisitos referentes al uso de la vía pública, horarios de trabajo, instalaciones. Ahí yo estaba asesorando a una ingeniera, a ver si me acuerdo su nombre ahorita, que está trabajando en esto. Ahorita, ella es bachiller ahorita. ¿Cómo se llama esta chiquita? Y está trabajando en la municipalidad provincial. Y entonces ustedes también pueden trabajar ahí. Pero ella entró como asistente. Pero me parece que ya subió de rango ella, porque ya es bachiller. Y toda la pandemia ahí ya ha seguido y sigue hasta ahorita. No me acuerdo cómo se llama. Entonces ustedes tienen que conocer esta parte. Ella de repente se va a especializar en esta parte, ¿no? Ordenar la paralización de las obras que no estén ejecutando de acuerdo al proyecto, designar inspectores técnicos municipales, así empezó ella, como inspectora técnica municipal. Imagínense, ustedes que vayan como inspectores técnicos municipales, tienen que conocer esta parte, pues. Ya acá yo les estoy dando masticadito, resumidito. Inspeccionar las obras con profesionales calificados, ¿no? Comprobar que la ejecución está de acuerdo a los planos y especificaciones. Ordenar y ejecutar la demolición parcial o total de una obra con discrepancia no subsanable. O sea, si una obra no lo han hecho de acuerdo al proyecto y no hay manera de corregirla, tienen que demolerla. Eso sucede en Lima, por si acaso, Trujillo, Arequipa, demuelen. Ahí no hay que mira, te doy tu ceviche, nada. El supervisor o el responsable de la municipalidad, no, señores, demuélase. Y lo demuelen, pues. Dar mantenimiento a los espacios públicos, eso es responsabilidad de la municipalidad. Supervisar el adecuado uso y mantenimiento de las edificaciones, también, ¿no es cierto? Que las personas responsables de la revisión de proyectos, estos son los que están en la municipalidad, los que revisan los proyectos. ¿Cuáles son sus derechos y responsabilidades?
Los funcionarios, servidores públicos y las comisiones técnicas municipales son las encargadas de verificar el cumplimiento de las normas en los proyectos de habilitaciones urbanas y edificaciones. ¿Ok? Entonces hay un equipo de profesionales en la municipalidad. En los distritos donde no exista comisiones técnicas constituidas por delegados de los colegios profesionales, podrán hacer convenios con municipalidades cercanas. Es lo que les decía, hay distritos que no tienen, pues están formándose recién. Entonces, con las municipalidades cercanas pueden hacer convenios o con la municipalidad provincial. Deberán tener título profesional en la especialidad. Estos profesionales, los que revisan, deberán tener título en la especialidad y demostrar experiencia y conocimiento técnico y normativo suficientes, porque tienen que resolver problemas, tienen que aprobar proyectos. Y si no conocen la normativa, ¿cómo lo hacen? ¿No? Entonces tienen que tener cierta experiencia. Por eso le digo a esta chiquita que le he asesorado una tesis, ella empezó como inspectora municipal, y lo encontré en la municipalidad y le dije, ¿qué haces acá? Acá estoy trabajando, ingeniero. Y ha ido ascendiendo, y ya va por los 3 años ya pues. No podrán intervenir en la evaluación de un proyecto que haya sido, por ejemplo, profesional responsable del proyecto, el ingeniero de BIM. Profesional responsable de la obra, el ingeniero Mendoza. Supervisor, el ingeniero Eleuterio. Constructor, mi empresa. Y propietario, X. Puede ser evaluador. El ingeniero de BIM, si ha hecho el proyecto, ¿puede ser evaluador? Pregunta. El ingeniero Mendoza, si es responsable de la obra, el residente de la obra, ¿puede ser evaluador? No puede ser evaluador, ingeniero. No puede ser, pues. El arquitecto Quispe, si es supervisor de la obra, ¿puede ser evaluador? No puede, porque el evaluador es como el juez, no puede ser juez y parte. El evaluador no puede ser alguien que haya hecho el proyecto, alguien que haya ejecutado la obra, alguien que sea supervisor de obra, constructor o propietario. El evaluador es un profesional independiente del proyecto, de la ejecución, de la supervisión. ¿Está bien? Los miembros de las comisiones técnicas son responsables de los dictámenes que emiten, firmen. Y por eso es que les digo, para firmar algo hay que tener carácter, hay que estar seguros. Y muchas veces no estamos seguros, corremos el riesgo. Hay que correr el riesgo, pues. Pero el riesgo tiene que ser mínimo. Hay que minimizar el riesgo. ¿Con qué? Con experiencia, con estudio, con preguntando a los especialistas, minimizar el riesgo, porque siempre se toma riesgos cuando uno es funcionario público. El funcionario público que no toma riesgos no pasa nada, se estanca, no avanza la institución. Hay que tomar riesgos, pero hay que tomar riesgos como profesionales, hay que minimizarlos. Por eso, estos miembros de las comisiones técnicas son responsables de los dictámenes que emiten. Ellos son responsables de los dictámenes. ¿Ok? No puede decir, porque tienen que firmar. Y ahí va a estar su firma. ¿No? Ahí va a estar su firma. Listo. Entonces, hemos visto todo lo que son derechos y responsabilidades. Hemos visto que hay trabajo para los ingenieros acá. Miren, vean. Hay bastante trabajo en cada una de las edificaciones regulares en las zonas urbanas, donde se necesite, pues, un proyecto, donde necesite licencia. Hay buena cantidad de trabajo. ¿Quiénes los hacen ahorita? Los hacen los técnicos, algunos profesionales también. Los arquitectos están metidos bastante acá. Bastantes arquitectos, por ejemplo, una edificación de 2 pisos, 3 pisos, necesita su permiso. Hay que hacer sus planos de arquitectura, estructuras eléctricas, sanitarias, mínimo. Tienen que firmarlos.
¿no? Entonces, nosotros también estamos ingresando a este rubro porque hay un buen mercado. Estamos ingresando en este rubro para no depender mucho de las entidades públicas, no mucha corrupción, ganar las obras, las consultorías, un poco que da mucho que desear, pero ojalá se mejore en algún momento. Entonces entramos por la parte privada también, pues, ¿no? En la parte privada, haciendo estos trabajos, como proyectistas, como ejecutores, estamos equipándonos para entrar en este rubro. Y ustedes también pueden entrar como asistentes, ¿no? Pueden entrar como apoyo en elaborando los planos. Ustedes ya han llevado arquitectura, están llevando ya por ejemplo, todo esto que menciona el reglamento, ustedes ya lo van a conocer. Ustedes ya pueden asesorar a una persona, a un vecino, a algún familiar que quiera hacer su construcción. Acá está el reglamento. Entonces pueden ya apoyar a un ingeniero que sea el proyectista, a un ingeniero que sea el constructor, a un ingeniero que sea el supervisor, ¿no es cierto? Todo está en la norma. Lo que sí, la experiencia ya lo conseguimos cuando trabajamos en el campo. Ahí va a estar la experiencia. Ahí se va a sacar las dudas, pues, ¿no? Yo siempre les recomiendo eso. Trabajen en sus vacaciones. Y cuando estén estudiando también trabajen, pero algunas horas nada más. Porque si no, descuidan sus estudios y eso no es bueno tampoco. Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Sí. Sigue en la parte de responsabilidades de la municipalidad. Te estaba mencionando acerca del plan urbano. O sea, el plan urbano es como un conjunto de normas, o sea, eso tiene más relevancia, inclusive que el mismo reglamento. Ya, definitivamente el plan urbano es la política urbanística del alcalde con su equipo. Tiene que estar dentro de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Más adelante vamos a ver las dimensiones de las calles principales, las calles secundarias, pero la municipalidad dice, muy bien, el plan urbano, es más, contrata a una consultora para que le haga el plan urbano de Pucallpa, por ejemplo. O la de Yarinacocha dice, yo quiero que me hagan mi plan urbano de Yarinacocha. ¿Okay? Entonces, ahí ese consultor, que generalmente son arquitectos, ellos estudian, es su especialidad de ellos. Hay que darles un mérito a los arquitectos en esa parte. Es su especialidad verlo a una ciudad, la de Pucallpa, por ejemplo. Como les decía, ya tienen definido dónde va a ser su zona residencial, dónde son zonas residenciales, dónde pueden ser zonas industriales, dónde pueden ser zonas comerciales, dónde pueden ser zonas recreativas. Entonces, eso tiene que estar en el plan urbano de Pucallpa. Toda la zona de Pucallpa ya tiene que saber cuáles van a ser sus vías principales, sus vías de evitamiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo en una oportunidad que quise, estuve en el gobierno regional, hacer una vía de evitamiento alrededor de Pucallpa como un anillo circular, pero no podía hacerlo por mi propia cuenta, sino que tenía que coordinar con el plan urbano de la municipalidad, y la municipalidad tiene que dar el permiso correspondiente si es que el gobierno regional quiere hacer ese. ¿Por qué? Porque le dicen, no, un momento, gobierno regional, mi plan urbano no dice que por ahí va a ser el anillo vial, sino por otro lado, por otro sentido.
y tienes que hacerlo de acuerdo a mi plan urbano. O al menos lo podemos modificar, pero no mucho. Pero eso ya, el dueño de eso es la municipalidad. Pero tiene que tener un plan urbano, ¿no? A veces, por ejemplo, al ingeniero Miguel le escucho que a la municipalidad debería tener un plan de hidrología, ¿no? De escorrentía pluvial. No lo tiene. Y a pesar que se han hecho consultorías de eso, es muy difícil. Pucallpa es un terreno muy difícil en lo que es escorrentía, pero en plan urbano sí lo tiene. O sea, ahí no se puede ingresar a hacer una construcción si es que no está, por ejemplo, no puedes hacer una construcción de una zona industrial si es que en el plan urbano esa zona no es industrial. No, señor, acá no se puede hacer una edificación industrial. Tienes que hacerlo en esta zona que sí está autorizado por el plan urbano de la municipalidad. ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Bueno, ahí está también esto ya en el Blackboard para que lo lean en cualquier momento. Es bastante... hay más detalles en el reglamento, por si acaso, ¿ah? Yo he sacado algo que le compete nada más al ingeniero, o a nosotros, pues, ¿no? En el curso de construcciones. Pero en el reglamento hay más detalles de esto. O sea, si ustedes quieren trabajar o en algún momento tienen la oportunidad de trabajar en la municipalidad o apoyarle a algún arquitecto, un ingeniero, agarran su reglamento. Ahí está la G030, ¿no? Y le dan vuelta al reglamento. Pues hay más detalles, hay para situaciones que ya no son del ingeniero, no competen al ingeniero, ¿no? Hay más más requisitos de los que yo he puesto. Yo lo he puesto para los ingenieros, sobre todo, ¿no? Para que tengan ustedes una idea clara de cuáles son las responsabilidades y los derechos, ¿no? En este caso. Listo. Entonces, alumnos, mañana tenemos clase, ¿verdad? Mañana avanzamos. Y para la otra semana sus grupos. Si no hay más, si no hay alguna pregunta, ahí nos quedamos. ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos.